Nadie está más irremediablemente esclavizado que aquellos que falsamente creen ser libres. Estas palabras fueron escritas por Goethe hace casi 200 años, pero quizás son más relevantes hoy que en su tiempo. Muchas personas asumen que vivimos en una sociedad libre simplemente porque Occidente no se ha transformado en un infierno distópico como el que se representa en 1984 de Orwell. La mayoría cree que la tiranía sería algo evidente, visible, y que todos la reconocerían. Pero, ¿es realmente así? ¿O acaso podríamos estar viviendo en una sociedad análoga a la representada por Aldous Huxley en su novela distópica Un Mundo Feliz? ¿Realmente es posible que la tecnología, las drogas, la pornografía y otros placeres hayan creado una ciudadanía demasiado distraída como para notar las cadenas que los atan? Cuando Un Mundo Feliz fue publicado por primera vez en 1931, Huxley no consideraba que el mundo distópico que describía representara una amenaza inminente. Sin embargo, 30 años después, tras la Segunda Guerra Mundial, la expansión del totalitarismo y los grandes avances en la ciencia y la tecnología, Huxley cambió de opinión. En una conferencia que ofreció en 1961, lanzó la siguiente advertencia: en el futuro, las clases dominantes aprenderían que el control de una población podía lograrse no solo mediante el uso explícito de la fuerza, sino también a través del método más encubierto de inundar a las masas con un suministro interminable de placeres. Uno podría preguntarse, ¿cómo puede usarse el placer para privar a las personas de su libertad? Para responder esta pregunta, debemos hablar del condicionamiento operante, un método para modificar el comportamiento de un organismo. En el siglo XX, el psicólogo B.F. Skinner realizó una famosa serie de experimentos en los que probó diferentes métodos para introducir nuevos comportamientos en ratas. Estos experimentos revelaron cómo los que tienen el poder pueden condicionar a los humanos a amar su servidumbre. En un conjunto de experimentos, Skinner intentó cultivar nuevos comportamientos mediante refuerzo positivo. Proporcionaba comida a la rata cada vez que realizaba el comportamiento deseado. En otro conjunto, trató de debilitar o eliminar ciertos comportamientos mediante castigos. Activaba un estímulo doloroso cuando la rata hacía aquello que quería eliminar. Skinner descubrió que el castigo interrumpía temporalmente los comportamientos indeseados, pero no eliminaba la motivación del animal para repetirlos. Los comportamientos condicionados mediante refuerzo positivo, en cambio, eran más duraderos y provocaban cambios a largo plazo en los patrones conductuales del animal. Huxley conocía los experimentos de Skinner y entendía sus implicaciones sociopolíticas. En Un Mundo Feliz y en sus obras posteriores, Huxley predijo la aparición de una oligarquía controladora que realizaría experimentos similares en seres humanos para condicionar la docilidad y minimizar el potencial de rebelión civil. Skinner, al igual que Huxley, comprendía las implicaciones sociales de sus experimentos, pero creía, contrario a Huxley, que el condicionamiento operante podía ser utilizado por ingenieros sociales para el bien común, conduciendo al desarrollo de una utopía científicamente gestionada. Sin embargo, el siguiente pasaje de su libro Walden 2 revela que tal condicionamiento masivo permitiría en realidad una forma perniciosa de tiranía, una en la que las masas serían esclavizadas, pero se sentirían libres. En Un Mundo Feliz, la principal recompensa utilizada para condicionar la sumisión mediante refuerzo positivo era una superdroga llamada Soma. Los ciudadanos la ingerían a diario, ya que ofrecía lo que Huxley llamaba unas vacaciones de la realidad. Dependiendo de la dosis, provocaba euforia, alucinaciones placenteras o servía como un potente sedante. También aumentaba la sugestibilidad, lo que incrementaba la eficacia de la propaganda a la que los ciudadanos eran sometidos continuamente. Pero los controladores mundiales de Un Mundo Feliz no dependían únicamente del Soma. La promiscuidad sexual era promovida por el Estado como otra táctica para asegurar que todos disfrutaran de su servidumbre. El eslogan "Todos pertenecen a todos" era inculcado desde una edad temprana, y con la abolición de la monogamia y la familia, todos podían satisfacer sus impulsos sexuales sin obstáculos. Este acceso constante a la gratificación sexual ayudaba a asegurar que los ciudadanos estuvieran demasiado distraídos como para percibir la realidad de su situación. El entretenimiento autorizado por el Estado también jugaba un papel clave en la creación del campo de concentración indoloro de Un Mundo Feliz.
Lo que Huxley llamaba distracciones incesantes de la naturaleza más fascinante, eran utilizadas como instrumentos de política estatal para ahogar las mentes de los ciudadanos en un mar de irrelevancia. Los paralelismos entre un mundo feliz y las sociedades modernas no se pueden negar. En Regreso al Mundo Feliz, publicado en 1958, Huxley se preguntaba cómo los futuros ingenieros sociales podrían convencer a sus súbditos de tomar drogas que los hagan pensar, sentir y comportarse de las maneras que ellos consideren deseables. Concluyó, y cito, «Con toda probabilidad, bastará con poner las pastillas a disposición». Actualmente, se estima que 1 de cada 6 estadounidenses consume algún tipo de droga psicotrópica. Una crisis de opioides se ha extendido por Occidente. La facilidad para satisfacer los impulsos sexuales en línea está llevando a muchas personas a desarrollar una adicción a la pornografía. Y los teléfonos inteligentes y otras tecnologías ofrecen distracciones placenteras y sin sentido que consumen la atención de la mayoría de las personas la mayor parte del día. ¿Hasta qué punto estas distracciones son impulsadas intencionalmente y hasta qué punto son respuestas espontáneas a la demanda del consumidor? No está del todo claro. Pero sea cual sea la respuesta, la realidad es que una población distraída y embrutecida carece simplemente de los recursos mentales para resistir su esclavitud. Hasta que el grito moderno de «dame televisión y hamburguesas, pero no me molestes con las responsabilidades de la libertad» sea reemplazado por el clamor de «dame libertad o dame muerte», la libertad no prevalecerá. Mientras las personas sigan intercambiando su libertad por placeres y comodidad, el tipo de condicionamiento social del que Huxley advertía solo se volverá más refinado y efectivo a medida que las tecnologías avancen y se profundice el conocimiento sobre cómo predecir y controlar el comportamiento humano. En el siglo I después de Cristo, el orador y filósofo griego Dion de Prusa escribió: «El lujo hace que los dolores parezcan aún más duros, y embota y debilita los placeres. Porque la persona que siempre se da a la vida lujosa y nunca toca el dolor, acabará siendo incapaz de soportar cualquier dolor, y también incapaz de sentir placer, ni siquiera el más intenso». En el mundo occidental moderno tenemos acceso a placeres, comodidades y entretenimientos con los que ni los reyes del pasado pudieron soñar. Pero con todo este lujo, muchas personas viven con estrés crónico, ansiedad, depresión o luchan con debilitaciones físicas. En su libro La crisis del confort, Michael Easter escribe: «Nos faltan luchas físicas. Tenemos demasiadas formas de adormecernos: comida reconfortante, cigarrillos, alcohol, pastillas, teléfonos inteligentes y televisión. No tenemos que lidiar con incomodidades como trabajar por nuestra comida, movernos con esfuerzo cada día, sentir hambre profunda o estar expuestos a los elementos. Pero sí tenemos que lidiar con los efectos secundarios de nuestra comodidad, complicaciones de salud física y mental a largo plazo. Para entender cuán cómodas y placenteras son nuestras vidas, podemos contrastar la vida moderna con las realidades que enfrentaban nuestros ancestros cazadores-recolectores durante gran parte de la historia humana. Casi a diario, nuestros ancestros caminaban millas para encontrar agua y recolectar alimentos. Gastaban grandes cantidades de energía cazando grandes mamíferos y a menudo realizaban cacería por persistencia, rastrear y perseguir a una presa hasta que colapsaba por agotamiento. Una vez concluida la caza, cortaban el animal y caminaban millas de regreso al campamento cargando enormes trozos de carne cruda. Nuestros ancestros no hacían ejercicio, porque prácticamente todas sus horas despiertas estaban dedicadas a actividades que hoy clasificaríamos como ejercicio. Los estudios muestran que no era raro que estos cazadores caminaran y corrieran más de 40 kilómetros en un solo día. Las cifras sugieren que nuestros antepasados, en solo 3/4 partes de un día, registraban más actividad física que muchos de nosotros en un mes. Soportaban los elementos de la naturaleza sin viviendas modernas, sin aire acondicionado ni calefacción central, y lidiaban con enfermedades e infecciones sin medicina moderna. Como sus vidas eran difíciles, a menudo incómodas y a veces dolorosas, nuestros antepasados desarrollaron un impulso instintivo de aprovechar al máximo las comodidades y placeres disponibles. Siempre que podían, descansaban y se relajaban, y a través de esa búsqueda de comodidad sus cuerpos y mentes se recuperaban de las duras realidades de la vida. Cuando había fuentes ricas de alimento, se daban un festín para acumular reservas de energía, ya que no sabían cuándo volverían a comer.
Aunque hemos heredado el impulso ancestral hacia el placer y la comodidad, dicho impulso evolucionó en entornos de escasez. Pocos desearían volver a las condiciones duras de nuestros ancestros, pero el mundo moderno nos presenta nuevos desafíos que surgen del hecho de que nuestro impulso por la comodidad y el placer no evolucionó con un interruptor de apagado. En entornos de escasez, nuestros antepasados no corrían el riesgo de consentirse en exceso hasta perjudicarse. Pero en nuestro nuevo y valiente mundo de abundancia, la sobreindulgencia es una amenaza constante. Uno de los peligros que surge del choque entre nuestro impulso insaciable por la comodidad y un mundo repleto de comodidades es lo que Michael Easter llama desplazamiento de la comodidad. O como él lo explica, cuando se introduce una nueva comodidad, nos adaptamos a ella y las comodidades anteriores se vuelven inaceptables. Esto lleva a un nuevo nivel de lo que se considera cómodo. Además, las nuevas comodidades han alejado aún más el listón de lo que consideramos un nivel aceptable de incomodidad. Pero lo crítico es que todo esto ocurre de manera inconsciente. Somos terribles para darnos cuenta de que el desplazamiento de la comodidad nos está consumiendo y de lo que nos está haciendo. Este desplazamiento de la comodidad se hace más evidente en lo físico. Por ejemplo, debido a las comodidades de los automóviles y las plataformas de entrega que nos permiten obtener cualquier producto o servicio sin salir de casa, un número creciente de personas vive una vida de inactividad física casi total. Alejarnos del esfuerzo físico en favor de la comodidad es una de las principales causas de la creciente epidemia de obesidad y enfermedades crónicas, pues nuestros cuerpos evolucionaron para mantenerse sanos con altos niveles de actividad. Junto con el problema del desplazamiento de la comodidad, los placeres modernos están causando estragos en nuestra mente y cuerpo, pues el dolor sigue al placer como su sombra. En Nación de Dopamina, la psiquiatra estadounidense Anne Lemke escribe: uno de los descubrimientos neurocientíficos más notables del siglo pasado es que el placer y el dolor se procesan en regiones cerebrales superpuestas y funcionan mediante un mecanismo de proceso oponente. Otra manera de decir esto es que el placer y el dolor funcionan como una balanza. Nuestro cerebro está diseñado para mantener un balance entre el placer y el dolor, de modo que ninguna de estas experiencias predomine por demasiado tiempo. Siempre que existe un desequilibrio prolongado y excesivo hacia el lado del placer o del dolor, los mecanismos autorreguladores de nuestro cerebro buscan restablecer el equilibrio inclinando la balanza en la dirección opuesta. Cuando nos excedemos en el placer, por ejemplo, nuestro cerebro sigue la experiencia placentera con dolor, ya sea dolor físico o angustia mental y emocional. O como observó Nietzsche en un aforismo titulado La meta de la ciencia, la meta última de la ciencia es crear el mayor placer posible para el hombre y el menor dolor posible. Pero, ¿qué pasaría si el placer y el dolor estuvieran tan estrechamente conectados que quien quiera la mayor cantidad posible de uno también deba tener la mayor cantidad posible del otro, que quien quiera experimentar la más alta exaltación celestial también deba estar dispuesto a estar triste hasta la muerte? Si nos entregamos habitualmente a los mismos placeres, desarrollamos tolerancia, y a través de un proceso llamado neuroadaptación, nuestro cerebro se vuelve excesivamente sensible al dolor. No solo requerimos más de una sustancia o estímulo para sentir la misma cantidad de placer, sino que el dolor que experimentamos después del placer se vuelve más intenso y duradero. Si somos demasiado intemperantes, eventualmente llegamos a un punto en el que la sobreindulgencia en comida poco saludable, pornografía, videojuegos, alcohol, drogas o redes sociales ha inclinado la balanza hacia el lado del placer durante demasiado tiempo, y de forma tan extrema, que el equilibrio entre placer y dolor se asienta finalmente en el lado del dolor. Cuando esto ocurre, nuestra droga de preferencia ya no nos da placer, pero seguimos sintiendo la necesidad de consumirla para obtener un alivio temporal del dolor persistente. O como explica Lemke con respecto a los efectos de cualquier actividad placentera o sustancia que consumimos en exceso habitualmente, la paradoja es que el hedonismo, la búsqueda del placer por el placer mismo, conduce a la anedonia, que es la incapacidad de disfrutar cualquier tipo de placer. Cuando nuestra balanza se inclina hacia el lado del dolor, deseamos nuestra droga solo para sentirnos normales. La buena noticia es que podemos revertir el dolor persistente que surge del exceso a través de la abstinencia. Lemke observa que, en su experiencia clínica, abstenernos de nuestras drogas de preferencia durante 4 semanas es suficiente.
Para ayudarnos en nuestra búsqueda de abstinencia, podemos utilizar lo que Lemke llama técnicas de autocontrol, que consisten en crear intencional y voluntariamente barreras entre nosotros y nuestra droga de preferencia, con el fin de mitigar el consumo compulsivo. Con respecto a las drogas digitales, podemos restringir su consumo estableciendo un temporizador y permitiéndonos usarlas solo durante un tiempo determinado cada día, o ciertos días de la semana. Este último método de autocontrol fue recomendado por Nietzsche como una de las formas más efectivas de detener el consumo compulsivo de placeres. En su aforismo titulado Autodominio y Moderación, Nietzsche escribió: uno puede evitar las oportunidades para gratificar el impulso al placer, y mediante periodos largos y cada vez más largos de no gratificación, debilitarlo y hacerlo marchitarse. Luego, uno puede imponerse una estricta regularidad en su gratificación, al imponer así una regla al impulso mismo y encerrar su flujo y reflujo dentro de límites temporales firmes, uno gana entonces intervalos durante los cuales ya no se ve perturbado por él. Una vez que hemos logrado dejar de excedernos en el placer, para mejorar aún más nuestra vida podemos buscar voluntariamente el dolor. Así como la búsqueda excesiva del placer termina en dolor, las actividades saludables que conllevan un malestar momentáneo pueden inclinar nuestro equilibrio hacia una sensación más estable y duradera de satisfacción. O como explica Lemke, con una exposición intermitente al dolor, nuestro punto natural de equilibrio hedónico se inclina hacia el lado del placer, de tal manera que con el tiempo nos volvemos menos vulnerables al dolor y más capaces de sentir placer. Un ejemplo evidente de una actividad saludable que nos expone al dolor es el ejercicio físico. Lemke señala que altos niveles de actividad física en la escuela secundaria y en la adultez temprana predicen niveles más bajos de consumo de drogas. El filósofo del siglo IV a.C., Diógenes el Cínico, creía firmemente que buscar intencionalmente el dolor era la clave para una buena vida, tanto que pasaba sus días buscando maneras de incomodarse. Dormía en una vasija de barro, conocida como su tinaja, y buscaba dolor emocional y psicológico provocando intencionalmente el ridículo de los demás. Vivía con frugalidad, consumiendo los alimentos más simples y a veces pasaba periodos prolongados sin comer, una práctica que hoy llamamos ayuno intermitente. Muchos a lo largo de la historia han calificado a Diógenes de loco, pero dado que ahora sabemos sobre la íntima conexión entre placer y dolor, Diógenes fue un hombre muy adelantado a su tiempo. En nuestro mundo de abundancia, donde una búsqueda desenfrenada del placer y la comodidad está paralizando las mentes, debilitando los cuerpos y haciendo que un número cada vez mayor de personas sea altamente susceptible al dolor, sería sabio seguir el ejemplo de Diógenes y hacer intencionalmente nuestra vida un poco más difícil, un poco más incómoda, un poco más dolorosa, para que paradójicamente maximicemos nuestra fuerza, placer y alegría. Como escribió el filósofo William Desmond, el verdadero placer, dicen a menudo los cínicos, solo se puede alcanzar despreciándolo y abrazando su opuesto, el dolor. Siempre habrá dolor, por eso, en lugar de huir de él, debemos agarrar la serpiente por el cuello, apagar el fuego con la lengua, lanzarnos a la batalla sin miedo y mirar fijamente al perro ladrador sin temor. Esto significa aceptar el dolor como inevitable, amarlo y prepararnos para el placer profundo que vendrá después. Sin embargo, Aldous Huxley no era optimista respecto a la capacidad de la mayoría para superar la manipulación basada en el placer. Él pensaba que pronto la humanidad podría dividirse en dos grupos, quienes aceptan su servidumbre placentera y quienes eligen resistir para conservar no solo su libertad, sino su humanidad. Porque, como señaló el ex esclavo Frederick Douglass, en el siglo XIX, mucho antes de que Huxley escribiera Un mundo feliz, y cito, cuando un esclavo se convierte en un esclavo feliz, renuncia efectivamente a todo aquello que lo hace humano.